Ya, ahí estamos, ok. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ya. Saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Central de Villa Alemana. Es un privilegio estar compartiendo en este momento con ustedes. Hace mucho tiempo que no veía algunas caritas que ahora estoy mirando. Y agradecer al Señor porque nos da el privilegio que todavía podemos compartir a través de la pantalla, pero igual compartir la palabra del Señor. Y nuestra meditación hoy se encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y quiero que la dejen ahí, porque primero que nada voy a contarles una historia, ¿ya? Es una parábola moderna. Y comienza así. Dice que una hija llega donde su padre y se quejaba acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Dice que ella decía que estaba cansada de luchar. Parecía que cuando lograba solucionar un problema, inmediatamente aparecía otro. Entonces ella estaba cansada, decía, ya estoy cansada de luchar. Entonces su padre, que era un chef, le dijo, acompáñame al restaurante. Y dice que llegaron al restaurante, entraron en la cocina donde su padre trabajaba, y dice que él puso 3 ollas en la cocina y les puso fuego muy fuerte. Y en cada una de ellas echó diferentes cosas. En una olla echó zanahorias, en una olla echó huevos y en otra olla echó café. Y dice que esperó 20 minutos. 20 minutos para que... y dice que apagó las ollas. Y viene y puso en diferentes pocillos las cosas. Sacó las zanahorias del agua y las puso en un pocillo. Luego sacó los huevos y los puso en otro pocillo. Y luego le sacó el café y lo puso en otro pocillo. Y le dice a la hija, le dijo, hija, ¿qué ves allí? Y dice que la hija viene y le dice, papá, le dijo, veo zanahorias, huevo y café. Y café. Después el papá le dice, pero ven, acércate, le dijo. Y le pidió que tocara las zanahorias. Y la hija tocó las zanahorias. Luego le pidió que tocara luego le pidió que quebrara el huevo. Y la hija trató de quebrar el huevo. Y luego que probara el café. Y la hija probó el café. Y la hija le preguntó, ¿qué significa esto, papá? Y él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, la misma agua hirviendo. Habían enfrentado las 3 cosas, la zanahoria, el huevo y el café. Solamente que habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó dura, pero el elemento, el agua, la hizo volverse blanda, la hizo volverse frágil. Dice que el huevo que llegó frágil, el agua la hizo ponerse duro. Y dice que los granos de café, sin embargo, eran únicos, dice. Eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, dice, habían cambiado el agua. Y dice que le habían vuelto mejor el agua. Dice, y le pregunta al padre, ¿cuál eres tú? Le dice a la hija. ¿Cómo respondes? ¿Te vuelves débil? ¿Te vuelves dura con los demás? ¿O eres como un grano de café que cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor, y sueltas el mejor aroma que hay dentro de ti? Nuestro Dios, dice, es todopoderoso y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una parábola moderna, hermanos. Los problemas a veces afectan nuestras vidas de diferentes maneras. A veces nos vuelven muy blandos y débiles. A veces
nos endurecen y nos vuelven duros y muchas veces nos amargamos. Y otras veces somos como el café. La prueba viene y saca lo mejor de nosotros. Bueno, ahora viene la historia de la Biblia y vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestra historia de la Biblia. Y estamos en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 3 vamos a leer. Y dice así: un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración de la hora novena, que es alrededor de las 3 de la tarde. Había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Este hombre tenía una gran prueba sobre sí, una gran prueba. Él estaba enfermo. Él no podía moverse por sí mismo, necesitaba de otros para que lo moviesen. En los tiempos de Jesús, a los enfermos no se les trata como hoy en día. En el tiempo de Jesús, la enfermedad era síntoma de pecado. El que tenía enfermedad era porque algún pecado había cometido, las personas que venían antes de él habían cometido algún pecado y por eso que él había nacido así o por eso que tenía esa enfermedad. Y era mal visto. Era mal visto. Imagínense el dolor de ese hombre. El dolor de ese hombre al verse enfermo y más encima de nacimiento. De nacimiento. Esto toda la vida él lo había llevado. En Hechos capítulo 4, versículo 22, se nos confirma que más o menos él tenía más de 40 años. Si nosotros nos vamos al capítulo 4, versículo 22, dice, pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años. A veces nosotros cargamos con alguna prueba, con alguna lucha, y nos afligimos porque a veces es un mes, 2 meses, 3 meses, a veces a lo mejor son años. Pero 40 años, hermanos, 40 años, y no siendo tratado bien, porque por último hoy en día yo he visto muchos casos. Ayer veía el caso de una pareja en Santiago. Justo me tocó así y miré, y era de un hombre que el año pasado, en noviembre del 2019, llegando a su casa hubo una balacera. Y a él la bala le tocó la parte de arriba de la columna vertebral. Y eso significó que él perdiera toda su movilidad desde el cuello hacia abajo. Pero había una diferencia con este hombre y este hombre que nosotros vemos en la Biblia. Una esposa que lo amaba incondicionalmente. Esa mujer ha sacado adelante a ese hombre, aún a pesar de lo grave que están viviendo. Y él decía, y este hombre contaba su testimonio, porque este hombre había sido un niño de calle. Sus padres, seguramente drogadictos, él se había visto la necesidad de vivir en la calle. Y viviendo en la calle, conoce a esta niña, que era una niña de bien, de familia trabajadora, y este niño era de calle y vivía en un auto. Un vecino le pasaba el auto para que él durmiera durante las noches. Y él se enamoró de esta joven y dice que la conquistó con una canción. Todos los días le ponía una canción hasta que la conquistó esta jovencita. Y eso detonó que el cariño de esta joven a él le detonara un clic en su cabecita que dijo, voy a salir de la calle. Y fue el mejor hombre, decía ella, fue el mejor hombre de ese día en adelante hasta que sucedió el accidente, que lo dejó privado de su movilidad. Y este hombre hoy en día es amado, es cuidado por su esposa, por sus hijos, por su familia. No sin tener grandes dificultades, hermano. Pero cuando hay amor, cuando hay alguien que se preocupa, es diferente. Pero este hombre de la Biblia lo iban a dejar para que pidiera limosnas. Imagínense, estar seguramente al sol, seguramente a veces con calor, con hambre,
y no poder moverse, depender de otros para que te muevan y estar ahí pidiendo limosna. O sea, la vida de él realmente era muy triste, muy triste. Dice, cojear, dice, cuando el hombre nos dice que él era, en el versículo 2 dice, tullido de nacimiento. ¿Qué significa ser tullido? Que él no podía caminar, no podía mover sus pies. Dice, cojear es caminar de un modo desigual, por algún defecto de la pierna o por ausencia de una pierna o un pie. Concluimos que en este caso que era un defecto en ambos pies que le impedía caminar y moverse. O sea, él estaba tullido, no se podía mover. Y allí se quedaba, donde lo dejaban, allí se quedaba. Él no podía trabajar, ni valerse por sí mismo, era limosnero. Hoy día nosotros estamos pasando a lo mejor por dificultades de trabajo, porque muchos a lo mejor han perdido sus trabajos, a muchos los han suspendido de sus labores de trabajo. Y tal vez decimos, miramos al cielo y decimos, ¿qué vamos a hacer, Señor, sin trabajo? Porque por el trabajo viene también el dinero, y con el dinero se compran las cosas, ¿no es cierto? Pero él, hoy día a nosotros nos dan un bono, nos dan tal vez, podemos movernos para conseguir algo, para alivianar un poco el hecho de que no tengamos trabajo. Pero este hombre solamente dependía de las limosnas. Solamente de las limosnas. Imagínense el trato que recibía en su casa, la condición de su corazón bajo maldición, porque el hecho de que él estuviera enfermo para los judíos significaba que él tenía una maldición. Imagínense cómo era el trato para ese hombre en su casa. No creo que haya sido un trato muy amoroso. Según el concepto judío, su autoestima en el contexto nos enseña que tenía 40 años de edad y que durante 40 años de edad él había sufrido de una muy baja autoestima por no poder valerse por sí mismo. Y después pasamos, siempre lo ubicaban fuera del templo. ¿Ustedes saben por qué siempre lo ubicaban fuera del templo? Porque a los enfermos no se les permitía entrar al templo. Es como hoy día le dijeran a una persona que está inválida, a una persona que está en silla de ruedas, a una persona que ha sufrido una parálisis, que nosotros le dijéramos, no, usted no puede entrar a la iglesia. No puede entrar a la iglesia porque usted tiene una enfermedad. ¿Cómo se sentirían, hermanos? ¿Cómo se sentiría usted? Y que solamente pudiera escuchar la palabra de Dios desde la puerta de la iglesia. Ni siquiera tener el privilegio de entrar, sentarse y escuchar la palabra del Señor, sino que desde lejos. Este hombre lo vivía cada día de su vida. Y este era un día especial, porque dice que fueron al templo a la oración de la hora novena, a las 3 de la tarde. Sabemos que en esos lugares no hace frío, pues, hermano. Hace mucho calor. Y a las 3 de la tarde yo imagino que hacía mucho calor. Pero llegó alguien que cambió la vida de ese hombre. Dice en el versículo 4, dice, junto con Juan, dice, en el versículo 3 dice, cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que les diese una limosna. Él estaba allí para pedir limosna, o sea, yo creo que ni siquiera sabía quién era Pedro y Juan. Solamente él veía personas que le podían ayudar con una moneda. Y dice de que él, hermano, yo vi un video de cómo era la actitud de este hombre. ¿Ustedes han visto a la gente pidiendo en las calles? A veces ni levantan la vista del piso. Ellos están con su cabecita agachada y extienden la mano muchas veces. Y este hombre estaba en esa situación. Dice de que él estaba con la manita extendida pidiendo una limosna. Pero dice que no se atrevía a levantar su vista. Sin embargo, dice en el versículo 4, junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Dice que él teniendo su cabeza inclinada, extendiendo su mano, les pedía una limosna. Pero Pedro dice que le dijo, míranos.
¿Por qué tú estás con tu cabeza agachada? ¿Por qué tú estás con tu autoestima baja? Míranos. Y dice que Él los miró. Él los miró en el versículo siguiente del 5, dice, Él estuvo atento, esperando recibir algo. ¿Qué esperaba recibir Él? Una moneda, ¿no es cierto? Pero lo que venía era algo mejor que una moneda. Entonces dice que Él levantó su cabecita y los miró, esperando recibir algo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, andamos por la vida y vemos personas que están pasando por problemas, por dificultades, y muchas veces la encontramos en esta misma condición, decaídos, cabizbajos, tristes, apesadumbrados, y no se atreven a mirar dónde? Hacia arriba. No miran hacia arriba. No miran hacia arriba. Y dice que este hombre le faltaba mirar hacia arriba. No a Pedro ni a Juan. Ellos dirigieron su vida a alguien más, a su mirada a alguien más. Y dice que él estuvo atento esperando recibir algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo creen que reaccionó este hombre al escuchar estas palabras? Un hombre que había estado 40 años, más de 40 años, en esa condición. Miren, yo me lo pregunto a mí misma, que a veces uno ha estado enfermo por algunas circunstancias y que viniera alguien y me dijera, no te preocupes, tú estás sana. Y si tú llevas mucho tiempo enfermo, cuesta creer, ¿no es cierto? Cuesta tener fe, ¿no es cierto? Decimos, nosotros nos agarramos la cabeza, ¿cómo nos vamos a mejorar? ¿Cómo nos vamos a sanar de esta enfermedad? ¿Cómo el Señor me va a reponer mi salud? Sin embargo, hermanos, este hombre demostró algo que muchas veces a nosotros nos falta como hijos de Dios. Fe. Él creyó las palabras que Pedro le dijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué habrá sentido ese hombre? ¿Qué habrá sentido en su cuerpo? ¿Un cosquilleo? ¿Una fuerza? ¿Una paz en su corazón? ¿Una convicción de lo que le estaban diciendo era cierto? Pero lo que lo impulsó fueron las palabras de Pedro. Y dice que este hombre hizo el paso siguiente. Dice, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. No solamente Pedro le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesucristo, sino que hizo algo más Pedro. Lo tomó. Para ese hombre, el hecho que alguien lo tocara, que alguien le extendiera su mano, tiene que haber sido algo muy impresionante, hermanos. Tiene que haber sido algo muy hermoso. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dice que esa mano que tenía extendida para pedir la moneda, esa mano le sirvió para tomar la mano de Pedro y levantarse. ¿Cuántas veces nosotros caminamos por esta vida? ¿Cuántas veces nosotros vemos a estas personas que tal vez no tienen necesidades físicas? A veces sí, pero a veces tienen necesidades espirituales. ¿Y cuántas veces nosotros nos detenemos y los miramos y estamos dispuestos a decirles que hay un Salvador, a decirles que hay alguien que puede sacarlos de donde están, que hay alguien que quiere levantarlos y hacerlos caminar y avanzar en esta vida? Que lo que ellos están viviendo tal vez va a ser algo pasajero, pero que va a venir finalmente la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos, hermanos, y damos una palabra de aliento, y damos un consuelo, y damos esperanza? Los cristianos en este mundo estamos para dar esperanza, para dar alegría, para llevar un poquitito de la paz que Dios nos da a nosotros. A veces nosotros, hermanos, no logramos dimensionar el amor de Dios por nosotros.
Y a veces no lo compartimos con otros. Nos quedamos ahí, encerraditos en las cosas que Dios hace con nosotros, pero no somos capaces de repartir esas cosas para otros. Si seguimos leyendo en el versículo 8, dice, y de un salto se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Yo creo que ese fue un escándalo, hermano. Porque en el templo o en la iglesia, ¿qué le hacíamos nosotros los niños? La reverencia. Calladitos, no corran en la iglesia, no hagan escándalo, hablen bajito, ¿no es cierto? Pero la alegría de este hombre era tanta, 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 de ver el milagro que Dios había hecho en su vida, que él quiso compartirlo. Y dice que entró al templo y dice que tomó a Pedro y a Juan. O sea, él no entró solo al templo, dice que él dice que ha sido de Pedro y de Juan. Dice, entró saltando, dando gracias, alabando el nombre de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta entender esto, pero tiene que haber sido impactante para los sacerdotes y para las personas que en ese momento estaban en el templo, haber visto a este hombre, que en un momento atrás lo habían visto pidiendo limosnas y que no lo conocían de ese momento nomás, sino que lo habían visto años y años y años en la misma condición, y de repente verlo caminando, verlo saltando y viéndolo alegre, hermanas, y alabando el nombre de Dios. ¿Y saben por qué el hombre alababa también el nombre de Dios, hermanos? Porque había algo que él no había podido hacer nunca en su vida. No había podido nunca entrar al templo. Nunca había podido entrar. Su llegada era hasta la puerta y nada más que hasta la puerta. Sin embargo, ahora estaba dentro del templo, estaba adelante de la presencia del Señor. Qué alegría más grande para ese hombre. Algo que él nunca, nunca, nunca había hecho, ahora podía hacerlo. Imagínense la alegría que nosotros le podemos dar a una persona cuando nosotros compartimos lo que sabemos. Le decimos que tras de las pruebas, tras de las dificultades, siempre está Dios. Nunca estamos solos. Siempre hay un Dios que nos está cuidando, que nos está amparando, que nos está protegiendo. Y aunque hay pruebas, porque yo no digo que el camino de los cristianos es fácil. El camino de los cristianos es difícil muchas veces y hay pruebas dentro de nuestra vida. Pero eso no significa que nosotros estemos solos. No significa que nosotros estemos solos. Significa que solamente estamos pasando por esa tempestad, pero el Señor va acompañándonos al lado. Y nos está diciendo, voy contigo, no te preocupes. No te voy a desamparar, no te voy a dejar solo. Si bien esto es por un momento, llegará un momento en que tú vas a estar bien, que tú vas a sacar una lección, como decía yo de la parábola moderna que les contaba. Muchas veces de las pruebas de la vida, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Hacen que nosotros nos volvamos blandos y débiles que no seamos capaces de soportar? A veces nos transforman, nuestro corazón se pone duro y ya no queremos creer en Dios por las pruebas que estamos pasando. Negamos que Dios es poderoso. O tal vez somos como el café que yo les decía, que logramos transformar esa adversidad en algo bueno para nuestras vidas y en algo bueno para aquellos que nos rodean. Hay muchos testimonios que yo les podría contar, muchas cosas que yo les podría contar, y tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero hace unos meses atrás, en febrero, mi esposo se accidentó, tuvo un accidente muy grave. Él se cayó de una altura de 8 metros de altura. Y yo cuando supe, porque yo estaba en ese momento haciendo unas diligencias, cuando supe, corrí para poder encontrarlo, porque yo no sabía cómo lo iba a encontrar. Entonces, cuando yo llegué a ver a mi esposo, y yo decía, Señor, que yo pueda resistir verlo en la condición que yo lo encuentre, pero que yo pueda resistir y que no me sienta mal y que no me desmaye, porque los que me conocen saben que yo veo sangre, que yo me pego en algún lado, y yo me desmayo, me siento pésimo.
no soporto ver el dolor en otras personas ni tampoco en mí misma. Entonces, yo decía que Señor, que yo pueda resistir, que yo pueda acompañarlo en este momento a mi esposo. Y cuando llegué a donde se había accidentado, lo encontré en una camilla. Y yo lo miré y él estaba enterito. Y yo le di gracias a Dios porque yo lo vi enterito. Estaba bien, o sea, yo lo miré y él me mostraba, y yo le miraba así, y le miraba todo su cototo y todas sus cosas que le quedaron y todo, pero yo le daba gracias a Dios que no había sangre, que yo no le veía sangre, y que yo lo podía consolar, pude tomar su mano, decirle que estaba ahí, que me iba a quedar con él y todo. Y el Señor me dio la fuerza y me dio la fortaleza, y tal vez no me permitió ver cosas que yo no estaba en ese momento preparada para ver, porque a medida que fueron transcurriendo las horas, yo fui dándome cuenta de la gravedad del accidente. Y dije, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque él está accidentado, ¿quién lo va a cuidar? La llamada a cuidarlo era yo. Iba a tener la capacidad suficiente, porque yo no soy enfermera, no tengo ningún tipo de experiencia con esto, pero el Señor, hermanos, capacita y puso personas a mi lado. Nunca me desamparó, siempre estuvo conmigo. Puso personas buenas en mi camino, que me ayudaron y me enseñaron a hacer lo que yo tenía que saber hacer con él. Y, y una vez, ese día que él quedó en el hospital, unas horas que quedó en el hospital, yo me vine aquí a la casa y, y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, porque en este momento yo tengo que ser fuerte. No puedo ser débil, no puedo ser una mujer cobarde. Tengo que ser una mujer valiente y fuerte. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame, que esta prueba a mí no me venza, que haga salir lo mejor de mí. Y sobre todo, que yo le pueda brindar la tranquilidad, el amor a mi esposo, y que pueda tener la paciencia para poderlo atender. Capacítame, Señor, porque yo no sé hacer nada, le dije, yo no soy enfermera, como les digo. Pero el Señor, hermanos, fue misericordioso y me fue enseñando poquito a poquito todo lo que yo tenía que hacer, todo, cómo moverlo, cómo cuidarlo, cómo ayudarlo. Y déjenme decir que yo tuve un paciente muy bueno, tuve un paciente que era un 7. Fíjense que uno puede pensar que estos accidentes a las personas, estas pruebas a las personas las tocan de diferente manera, como yo les decía, las vuelven blandas, las vuelven frágiles, las vuelven duras, y a veces sacan lo mejor de uno. Pero yo me di cuenta que esto sacó lo mejor de mi esposo, sacó lo mejor de él. Y yo decía, no me podía explicar cómo, aunque él estaba así como estaba, él podía reír, podía darme tranquilidad a mí, a veces me echaba broma y yo me reía y decía yo, ¿cómo puede reírse este? Decía yo, después de todo lo que él ha vivido, sin embargo, mantener su alegría y mantener su paz en el corazón. Entonces, ahí uno se da cuenta de que las pruebas a uno no la pueden vencer, hermanos. Tampoco pueden hacernos dudar del poder de Dios en nuestras vidas. Y este hombre de la palabra de Dios que sale aquí, este hombre, esta prueba pudo haberlo amargado. Si bien lo mantuvo triste y con una baja autoestima, sacó lo mejor de él, porque él podría haberse levantado y haberse ido para su casa y no demostrar, pero él se levantó y compartió su alegría, compartió lo que él estaba viviendo y alabó el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestras dificultades y en nuestras pruebas, somos capaces de alabar el nombre de Dios y de darle gracias a Dios, aunque estemos pasando por la prueba? ¿Cuántas veces? Yo sé que para muchos en este momento hay dificultades por lo que estamos viviendo, pero hermanos, déjenme decirles que el Señor no va a dejar desamparados a sus hijos. El Señor los va a guardar y los va a proteger. Y alguien por ahí, que es muy sabio, me dijo un día, si me llego a contagiar, dijo,
y me contagio, dijo, y me tengo que morir, si vivo o si muero, de Cristo soy, ¿no es cierto? Y esa debería ser nuestra esperanza, que aunque pasemos por las dificultades, de Cristo somos, y Él extiende su mano hacia nosotros. Ahora nosotros, ¿queremos extender nuestra mano hacia Dios? ¿Queremos levantar nuestra vista, salir de aquello que nos tiene apesadumbrados, tristes o tal vez aproblemados, levantar nuestra mirada y, y decirle, Señor, te creo que tú me vas a sacar de esta prueba. Te creo que tú eres un Dios bueno, amoroso, y que aunque yo tenga que pasar, eh, hace un poco tiempo atrás, hace como unos días atrás, falleció un familiar de nosotros, estaba con cáncer, y el pastor, tuve el gran privilegio porque la persona que es cercana a mí no son de nuestra religión, son pentecostales, les gusta la iglesia pentecostal, pero el pastor de su iglesia no pudo ir a hacer el servicio. Y ay, el Señor me encendió esa chispita que a veces tenemos los adventistas y me dice, voy a llamar a nuestro pastor, a ver si puede ir a hacer el servicio en el cementerio para esta persona. Y el pastor accedió, pidió ahí unos permisos y accedió a ir. Hermanos, en la predicación, porque fue un sermón, mini sermón, hermanos, si bien las personas llegaron atribuladas, usted les hubiese visto la cara a las personas, a cada una de ellas, yo sentí la paz del Señor en ese momento, cuando el pastor estaba exponiendo la palabra del Señor. Y yo logré ver las caras, yo me fijé en las caras de las personas que estaban allí. Y esas personas no se fueron como llegaron. Esas personas se fueron con esperanza. Se fueron con esperanza en su corazón. Había una persona que se subió llorando a la van en la que nosotros íbamos, llorando, pero lloraba desconsoladamente. En el momento que yo la vi llorando, le dije, no, déjenla subir. Le dije yo, ¿cómo van a dejar a esa persona ahí llorando? Súbanla. Y, y le dije, empecé a orar. Desde el momento que yo la vi orando, o sea, llorando ahí en la calle, empecé a orar por esa persona, a orar, Señor, ayúdala, ayúdala, pon tu paz en el corazón de esa persona. Y ella se sube a la van, inmediatamente dejó de llorar. Inmediatamente dejó de llorar. Y cuando llegamos al cementerio, yo pensé que ella iba a llorar mucho, mucho, mucho. Sin embargo, a través de las palabras de Dios, ella encontró paz y consuelo en su corazón. Y nos devolvimos con la misma persona en la van. Y el Señor puso paz en esa van, hermano. El Señor nos acompañó en todo momento. Y aunque habían algunos conflictos, el Señor limó algunas asperezas ahí. Pero todo depende de que si nosotros somos capaces de levantar nuestra mirada al cielo y pedirle al Señor y aceptar su ayuda. Aún en las dificultades, aún en las pruebas. Mi deseo, hermanos, para esta mitad de semana y que la resta es que nosotros podamos creerle a Dios, podamos confiar en sus promesas, podamos levantar nuestra mirada tal vez de los problemas y ser como las águilas, que dice que sobrepasan la tormenta, sobrepasan hasta que llegan al sol. Bueno, nosotros tenemos que sobrepasar las dificultades y acercarnos al sol de justicia que es Cristo Jesús. Ese es mi deseo para ustedes, hermanos, en esta semana. Que el Señor los mantenga sanitos a todos, que el Señor les bendiga y que confíen en que, aunque vengan las pruebas y las dificultades, el Señor siempre va a estar ahí para nosotros. Que el Señor les bendiga. Ahora me da la impresión que viene pedido y agradecimiento. Yo no sé si los hago yo o los va a hacer alguien más. Se me desa. ¿Alguien más? ¿Yo? Ya.
Yo los voy a nombrar por los nombres que aparecen aquí en sus pantallitas, ¿ya? Hay muchos que yo no les veo su carita, pero si quieren encender sus micrófonos y dar algún pedido, algún agradecimiento, algún testimonio, me quitan los micrófonos, ¿ya? Voy a empezar por quien me levante la manito. Levántenme la manito y yo voy a saber quién quiere dar algún pedido, algún agradecimiento, algún testimonio. ¿Alguien? ¿O los elijo? Hermanita Elo, ¿tiene algún pedido, algún agradecimiento al Señor? Sáquele el micrófono, el mute a su micrófono, hermanita. Ahí sí. Sí. Como le digo, como siempre, agradeciéndole a Dios, como usted dijo, estamos todos sanitos, el Señor nos protege, nos cuida cuando confiamos en Él. Y mi pedido siempre es por mis 2 hijos que tengo ahí con algunos detallitos, el mayor y el Concho. Así que el Señor los conoce y que no se olviden de estar orando por ellos 2. Eso, hermana. Y gusto de verla a usted y que mi hermano Pato esté bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermanita de Hola, Franco ¿cómo Renato. Hermosa prédica, mi hija estaba atenta a su prédica, le encantó, está con mucho sueño, pero acá está escuchando atenta a la prédica de Pedro y el hombre cojo. Gracias, hermana. Quiero dar gracias a Dios porque ayer hubo un accidente doméstico con Sofita y gracias a Dios está bien. Teníamos miedo de que se le infectara su herida, pero gracias a Dios no pasó a mayores, fue solo un susto, así es que alabo a Dios por eso. También pedí por mi esposo, quizá reiterativo, pero le queda un día que tiene que estudiar harto porque tiene un examen importante el viernes, así es que pedir que le vaya bien, que esté tranquilo, que no se sienta con miedo ante el examen y que Dios le por él y que fluya y que sea un éxito su examen. Y dar gracias, Dios sabe que yo pasé por una prueba importante, no es audible, pero quiero dar gracias porque Él mostró su misericordia y como usted decía, siempre Dios nos acompaña. Y siempre tenemos que tener esa promesa, esa esperanza de que aunque no lo vemos, tenemos que saber siempre que Él nos abraza y nos cuida. Amén. Así que tengan buena semana todos los hermanos. Amén. ¿Alguien más? Hermanita Lidia, tiene que sacarle el mute a su micrófono, a su... Ya. Lidia es mi hija, ahí está Lidia. Pero soy yo la que quiero dar gracias al Señor por su compañía, por su misericordia, porque hemos sentido su presencia, dar gracias por este lindo tema. Gracias, hermana, muy bonito el tema. Y quiero pedir por mi hermana Lucerina, quiero pedir por mi yerno que está trabajando en el hospital y está expuesto a muchos virus. Y quiero pedir que si el Señor permite, este virus no nos alcance. Quiero pedir también por mi hermanita Katy, que está bastante depresiva, tengámosla en nuestras oraciones, a nuestra hermana Katy para ella. Y bueno, yo tuve un problemita por ahí con una vecina y la cosita está media dura. Así que el Señor marque su presencia y que el Señor haga las cosas que tiene que hacer. Solamente eso. Que el Señor les bendiga. Amén. A los demás no los logro ver, así que no sé si quieren hacer alguna petición, si tienen algún agradecimiento al Señor. Yo creo que siempre hay cosas por las que agradecer al Señor. Pero no hay nadie que esté visual. Pero... Yo, Yasmín. Ya. Por ahí estoy. Ya. Que Dios les bendiga, hermano. Quiero contar un testimonio hoy día que me pasó en la feria. Fui con mi hermano a la feria a comprar verduras. Y la cosa es que iba con un, ¿cómo se dice? ¿Máscara? Una máscara de esta de plástico y uno igual es incómodo para mirar. Cuesta ver. Y voy con un banano y siempre me lo pongo atravesado en la cintura, en la espalda, en el hombro y
ya, la cosa es que ya íbamos terminando de comprar, iba por una parte donde había mucha gente, y de repente le estaba comprando un brócoli a una señora. Y con mi hermano, como siempre compramos, él compra aparte, de repente se iba a comprar tomate, yo iba a comprar otra cosa, y nos mirábamos de lejos y ahí estábamos comprando. La cosa es que de repente estaba comprando brócoli y un caballero atrás de los feriantes se salió de su puesto, me siguió y me dijo, mijita, tenga cuidado que la está siguiendo un hombre, pero hace rato que la está siguiendo. Y todos los feriantes empezaron, sí, la están siguiendo, ese, y salió arrancando el tipo. El tipo me quería, parece que quitar el banano, y seguramente pensó que yo estaba sola. La cosa es que me pidieron los feriantes que por favor, porque no podían salir de sus puestos, que le avisara a Carabineros, para que vinieran a rondar al lugar, y me dijeron hasta la descripción del asaltante, me dijeron un caballero con una mujer de pelo largo. Eso fue todo lo que me dijeron. Y ahí mi hermano se acercó, preocupado, que qué pasa, y la cosa es que yo igual quedé un poco nerviosa, se me olvidó comprar las demás verduras, pero le doy gracias al Señor que ese caballero fue justo a tiempo, habló por detrás mío, me dijo, te está mirando hace rato que te está siguiendo, y que todos los feriantes se hubieran dado cuenta, en ese momento yo digo, Señor, la protección de uno, o sea, hacer el culto en la mañana para mí es sagrado. Si no hago mi culto, para mí mi día no es lo mismo. Y yo creo que marca la diferencia darle las primicias a Dios en nuestras vidas. Y yo le agradezco realmente al Señor que me protegió en ese momento, porque me imagino quizás divago en mi mente y digo, me hubiera quitado el banano. Mi hermano hubiera visto, se hubiera asustado, hubiera salido detrás de él. Y si andaba con un cuchillo, con una tijera, con algo, ¿qué hubiera pasado? Entonces, agradecerle al Señor porque el Señor nos protege a sus hijos. Y yo le agradezco que estoy bien y mi hermano está bien y están todos bien. Eso. Gastón. Y también pedir por un niñito que he estado pidiendo toda esta semana, chiquitito de 7 años, se llama Gastón. A la mamá la conocí en internet. Estoy metida en una página que se llama La terapia de Gerson, que es para cáncer. Y la cosa es que ella pidió ayuda ahí. Y yo le hablé y está súper mal. En Argentina están en cuarentena total, tiene que tratar a su hijo, le cuesta hacer los medicamentos, todas esas cosas, los tratamientos, todo le cuesta. Y una impotencia porque de aquí no puedes hacer mucho, no puedes ayudar mucho. Así que eso, pedir oración por ello, porque quizás le va a hacer la quimioterapia al niñito. Ahí van a ver cuán avanzado está el cáncer, es un cáncer maligno, y pedir por ellos, por la familia. Ahí he estado todos los días conectada con ella, sí, ayudándole, apoyándole y hablándole de Dios. Eso, hermanos, pedirles por Gastón. Bien. ¿Alguien más? Hermanita Patricia. Sí, buenas noches a todos. Igual quiero dar gracias a Dios porque, bueno, en esta semana salí a trabajar, no había salido porque como estaban por turnos, y la verdad es que igual agradezco a Dios porque me llamaron, porque hay 2 personas que no las llamaron para trabajar, o sea, igual ya están dando de baja o mandando al seguro de cesantía a algunas personas. Hoy día conversaba con la jefa y decía de que a lo mejor iban a ser algunos otros que se iban a ir al seguro de cesantía. Por ahí me soplaron que a lo mejor yo quedaba trabajando porque, bueno, igual es fome que echen a la otra persona por mí, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y si igual le digo a Dios si es la voluntad de Dios que me dejen trabajando, que sea para bien. Y si no, bueno, agradecer a Dios porque también me dio la oportunidad de trabajar. Y a lo mejor, bueno, Dios sabe a veces por qué hace las cosas, a lo mejor en un tiempo yo me quise cambiar de trabajo, pero no me cambié, a lo mejor fue eso que Dios tenía preparado todo algo para nosotros. Entonces, agradecida a Dios porque igual me llamaron esta semana, estoy a la espera que va a pasar más adelante, bueno, que se haga la voluntad de Dios nomás, pues si no, que nos ayude. Eso. Amén. ¿Alguien más?
Al parecer no. Bien. Caro, ¿Ya? ¿Sí? en YouTube, Cristian Fernández está pidiendo por la señora María Cisterna, que está enfermita de su rodilla y ellos le están haciendo estudio bíblico para Ah, que puedan aceptar al Señor. ya. ¿Alguien más que quiera dar algún agradecimiento, alguna petición para poder orar? Bien. Yo agradecer nomás al Señor por su cuidado, por su protección. Eh, hay siempre peticiones en los corazones de nosotros, siempre hay peticiones. Pero hoy día yo también fui a la feria, porque realmente no teníamos nada. Y fui a la feria y me choqué con una persona que me habían dicho que estaba enfermita, pero yo le dije a mi esposo, acerquémonos. Es una persona que tiene un puesto en la feria de allá de Belloto. Le dije, acerquémonos, le dije, yo ella te quiere tanto, le dije yo, y siempre que pregunta por ti se le ilumina la carita, le dije yo, acerquémonos. Y él, la semana que habíamos ido, hace como 3 semanas atrás que habíamos ido, no se había querido acercar, porque andaba con sus bastones, con sus 2 bastones, y le dio como, yo le digo, te dio vergüenza, le digo yo. Pero yo le dije, hoy día tenés que acercarte, le dije. Entonces se acercó y ella cuando lo vio no se aguantó y dijo, aunque sé que no me tengo que acercar ni abrazarlo ni nada, yo me voy a acercar igual y lo voy a abrazar, dijo. Así que lo abrazó, se acercó, dijo, no los voy a abrazar a ustedes porque me miran con carita de asustado, digo, pero a él no puedo evitar acercarme y abrazarlo y agradecerle a Dios que está bien y estuvimos conversando un ratito con ella y está con una fuerte depresión y yo sé lo que significa eso, hermanos. Así que yo estuve conversando con ella, estuve dándole aliento, esperanza, y, y su carita cambió. Su carita de estar así muy triste, y no había nadie en su puesto, nadie, hermanito. Usted estaba peladito su puesto, o sea, nadie. Y nosotros nos pusimos a conversar con ella, y de un repente se llenó el puesto de gente. Se llenó el puesto de gente y dije, ya no vamos a tener que ir para que ella pueda vender, po. Y vi la mano del Señor, porque las cosas para ella no han estado bien. Su esposo está sin trabajo, casi pierden su casa, y quiero orar por ella. No sé su nombre, hermanos, no me van a creer, pero no sé su nombre. Yo la conozco porque a mí me han llamado, el yerno de ella me ha llamado a hacerle aseo a su casa algunos días. Y por él yo me enteré, y por su hija me enteré que ella estaba enfermita. Y pido la oración por ella, porque ella está, en este momento está pasando por esta enfermedad, que imagínense, estar encerrado con depresión y sentirse mal. Entonces, le pido al Señor por ella, que el Señor la conoce, que, que pueda mostrarle que la vida es hermosa, que tiene un Dios grande, porque yo le dije, ella es creyente, menos mal, así que le dije yo que confiara en Dios nomás. Y me dijo, llámeme, me dice, llámeme. Así que ahora tengo la responsabilidad de llamarla, me voy a tratar de conseguir su número telefónico y llamarla, porque como le digo, íbamos a seguir, pero se le llenó en un momento el puesto, así que empezó a vender, entonces le hicimos nosotros con las manitos que nos íbamos, pero pedir por ella. Siempre hay personas que están pasando por momentos difíciles. Ahora vamos a inclinar nuestras cabecitas y voy a leerles por las personas para que ustedes las tengan presentes en su casita, en sus oraciones. Por Gastón, este niño que conoce Yasmín, por Franco, por su examen, que ya pronto viene el viernes, por la hermana Eloísa, por sus hijos, por la hermana Patricia, para que el Señor le siga conservando su trabajo, y esas personas que quedaron sin trabajar, que el Señor les conceda también la dicha de tener un trabajo en este tiempo tan difícil. Y por María Cisternas, también para que el Señor también la acompañe y la cuide. Vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a orar. Ya. Querido y bondadoso Padre Celestial, que moras en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu cuidado y tu protección. Sabemos, Señor, que tal vez muchas peticiones quedaron dentro de nuestros corazones, Señor, pero también sabemos que tú las conoces todas, que tú estás atento a cada una de las necesidades que nosotros podamos tener. Y por ellas te rogamos, Señor, por las que nos hicieron audibles, porque
Esas personas, Señor, quedaron con esas necesidades, pero sabemos que tú las conoces. Y por las que se hicieron audibles, Señor, las que recién mencioné, María Cisterna, por nuestra hermanita que ha tenido conflictos también con su vecina, Señor, para que tú también la puedas ayudar, Señor. Es muy triste tener conflictos con los vecinos, Señor. Y yo le ruego que su paz, su dulce paz, esté en el corazón de esa persona, Señor, y que pueda haber un entendimiento por la salud de Gastón, por la salud de María Cisterna, por los hijos de mi hermana Eloísa. También, Señor, por Franco, que tiene que rendir su examen, por la hermana Patricia, que está pidiendo por trabajo, por tantas personas, Señor, que han quedado sin trabajo, para que usted pueda suplir sus necesidades, Señor. No desampare, Señor, a esas personas. Hay tanta necesidad, Señor, pero sabemos que usted, en la medida que usted pueda, nos ayude también a compartir nuestras bendiciones con aquellos que no las tienen, Señor. Bendiga nuestras vidas y quédese con nosotros durante el resto de la semana y que su Santo Espíritu dirija nuestras mentes y nuestros corazones. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar cantando, alabando el nombre del Señor. Y lo vamos a hacer con el himno 360. ¿Ya? En Jesucristo, mártir de paz. Ahí el Jan tiene que poner la musiquita porque él es el que hace los arreglos.